Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un gozo siempre estar en contacto con cada uno de ustedes por este medio y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de enseñar su palabra y de aprender. Estamos estudiando todos los viernes en la carta a los Filipenses. Hoy vamos a entrar al capítulo 4 y vamos a estar viendo un tema precioso que por supuesto nos da mucho ánimo y también pues esa nos ayuda a vivir conforme a los principios que el Señor ha establecido en su palabra. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos enseñe su palabra esta noche. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar en contacto por este medio con nuestros hermanos. Dame sabiduría para enseñar tu palabra, que estos principios sean claros y entendibles para obedecerlos y poder honrarte, Señor, en nuestra vida como tus hijos, como creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay diferentes lugares donde la gente es conocida por ciertas características. Por ejemplo, a los latinos se nos conoce por personas alegres, personas que somos fiesteros, pegajosos, también algunas veces dramáticos y otras veces muchos desordenados, un tanto informales. Y esa es nuestra forma de ser, ¿no? Y así se nos identifica en su mayoría. Hay otros, por ejemplo, los ingleses o los alemanes, que podríamos decir que son personas frías, ¿verdad? Metódicos, también rígidos, ¿verdad? Puntuales en su forma de ser, ¿verdad? ¿Y qué diríamos de los orientales? Por ejemplo, los japoneses diríamos que son personas también que son tímidos, podríamos decir, ¿verdad? Son respetuosos, disciplinados, ordenados, ¿verdad? Pero no con esa calidez que tenemos los latinos. Pero cada quien tiene características que nos identifican y que nos hacen únicos y nos diferencian. Esas características homogéneas pues nos identifican y por lo general nos ayudan a identificar cómo se comportan cierto grupo de personas. Ahora, aquí nos surge una pregunta para nosotros y es cómo nos identifican, cómo identificar a un creyente. ¿Cuál debería ser una de sus principales características? ¿Cómo puedo tener un distintivo que sea evidente para las demás personas? Si fuera el vendedor de una tienda, un cajero en un banco, el conductor de un autobús, si atendiera usted su negocio, una pulpería, el compañero de trabajo, ¿cómo lo identificaría? El vecino, ¿con qué cualidad lo describirían mejor a usted? La Biblia menciona, el apóstol Pablo nos menciona que usted y yo debemos tener una característica que nos identifica en el mundo en que estamos. Esa característica es el gozo. Usted y yo debemos estar llenos de gozo. Debe ser una persona alegre. Ese gozo y gentileza debe ser conocida por todos. Así que en el capítulo, finalizando el capítulo 3, el apóstol Pablo nos estaba enseñando acerca de nuestra nacionalidad, nuestra morada eterna en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Y en el capítulo 4 del versículo 1 justamente va a hablar de la necesidad de estar firmes y también de la necesidad, o mejor dicho, que debemos estar gozosos, que debemos ser creyentes gozosos y ese es el tema que vamos a estar viendo esta noche, el gozo del creyente, el gozo del creyente. Y vamos a estar aprendiendo, por supuesto, varios viernes acerca de este tema. Y hoy vamos a ver gozo en la unidad. Este capítulo 4 podríamos dividirlo como gozo en la unidad, gozo individual y gozo en las circunstancias.
y vamos a ver lo que es el gozo en la unidad. Y para eso voy a pedirle que busque conmigo en Filipenses capítulo 4. Estamos en Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero primero vamos a ver el versículo 1, que dice de esta manera: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Este versículo pareciera que es parte más bien del capítulo 3, ya que es una conclusión del tema que está tratando el apóstol Pablo en el capítulo 3, que justamente él está hablando acerca de que tenemos nuestra ciudadanía, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Este fue el tema que estábamos viendo. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que venga por nosotros, por su iglesia. Esa es nuestra firme esperanza, ese factor que nos da gozo y que nos da consuelo saber que Cristo viene pronto por nosotros. Así que el apóstol Pablo, aquí en este capítulo 4, comenzando, dice justamente: así que, hermanos míos, amados y deseados. Y el mandato que dice allí: estad así firmes en el Señor, amados. Pero mire con qué ternura el apóstol Pablo está tratando a los hermanos filipenses. Primero dice el apóstol Pablo que los filipenses son la razón de gozo y coronación de él. ¿Ya? Son la razón del gozo y la corona de Pablo. ¿Cómo así? Primero dice amados y deseados. Pablo, antes de introducir la exhortación a la unidad, él da un ejemplo de cómo debemos tratarnos como hermanos, amados y deseados. Deseados allí es añorados o deseo verlos. La iglesia es una gran familia donde podemos encontrar amor sincero, verdadero. ¿Verdad? Es el único lugar donde podemos encontrar el amor genuino. Ahora, dice el escritor, por eso dice el escritor de Hebreos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que el hecho de que el escritor de Hebreos nos exhorte a congregarnos es porque en una gran familia nos necesitamos unos a otros. Pablo tenía la necesidad de compartir con los hermanos de Filipos y por esa razón, pues él dice: ustedes son deseados, yo deseo estar con ustedes. Y qué bueno cuando nosotros tenemos ese deseo de poder compartir en amor con nuestros hermanos. Ahora, Pablo también dice: gozo y corona mía. Aquí hay una pregunta: ¿a quién se le otorga una corona? Pues en los tiempos antiguos era al vencedor de algún juego, ¿no? O al vencedor de algún evento. Así que cada cristiano representa un triunfo, representa una ganancia para aquel que fue un instrumento utilizado por el Señor para ganarlo. En Filipenses, ahí mismo en Filipenses 2:16, dice el apóstol Pablo acerca de los hermanos de Filipos, dice de esta manera, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme. En el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo estaba esperando ese día maravilloso, el día de Cristo, para poder gloriarse, dice el apóstol Pablo. Poder realmente, dice allí, saber que no había corrido en vano, que ni en vano había trabajado, sino que él estaba presto para recibir la premiación, la corona. Y también allí mismo, en el versículo, Primera Tesalonicenses 2, 19 y 20, ahí adelantito. Primera Tesalonicenses 2,
19 y 20. También el apóstol Pablo habla del mismo tema que dice, pero porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra corona y gozo. Otra vez, hablando a los hermanos de Tesalónica, el apóstol Pablo dice, vosotros sois mi corona y nuestra gloria y gozo. Así que yo creo que algo muy importante que debemos comprender es que en cada esfuerzo hecho aquí para ganar a otros para Cristo será ampliamente recompensado en el cielo por el Señor. Ese día será glorioso y de mucho gozo para aquellos que hemos ganado almas para el Señor y que por supuesto pues nos espera una recompensa. ¿Y qué mayor recompensa que el gozo que causa el momento en cuando una persona viene a los pies de Cristo y usted ha sido el instrumento del Señor para que esa persona pueda venir al Señor? Usted ha sido el instrumento para predicarle el Evangelio. Así que eso es maravilloso. Si usted no ha experimentado ese gozo, yo le invito que pueda hacerlo, que pueda compartir la palabra de Dios y no solamente eso, sino que pueda formar a otros mediante el discipulado y hacer discípulos para Cristo. No hay mayor gozo que ese. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que ellos, los hermanos de Filipo, eran su corona, eran su gozo, porque realmente él había experimentado eso en su vida, como cristiano, como hijo de Dios, ganar a otros para Cristo. Así que el mandato que Pablo está diciendo ahí en el versículo 1 dice que es justamente estar firmes, estar así firmes en el Señor, amados. Después de esa descripción tan bonita que el apóstol Pablo está haciendo acerca de los hermanos. En vista de que Cristo ya viene, si usted ve el 3.20, ahí mismo en el 3.20, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En vista de que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo, estad firmes. El apóstol Pablo ya les había dicho anteriormente en el 1.27, les había dicho a los hermanos de estar firmes. Mire en el versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, hermanos, aparte de ese gozo que debe caracterizar al creyente, pues dice el apóstol Pablo que es necesario que estemos firmes. ¿Por qué debemos estar firmes? Porque Cristo viene por nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos y debemos entonces cada día estar firmes, estar realmente creciendo en el conocimiento del Señor, creciendo en esa gracia del Señor. Así que, estimados hermanos, aquí debemos, entonces es necesario ver justamente que debe haber gozo en el creyente, la necesidad de estar firmes, pero también habla de ese gozo en la unidad. Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Allí estamos en Filipenses capítulo 4, 2 y 3. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí aparecen el nombre de dos mujeres dentro de la iglesia, Evodia y Síntique. Y las divisiones socavan
y la unidad y el gozo, ¿no? En la iglesia, pues no deberían existir divisiones, pero aquí había una división. Al parecer estas hermanas estaban enfrentadas quizá por razones personales, por asuntos personales, no lo sabemos. Estas eran obreras en la obra del Señor. Pablo las describe como soldados, como que eran soldados, ¿verdad? Que habían combatido juntamente con Pablo. Posiblemente eran de las primeras creyentes que oraban a la orilla del río con Lidia y se convirtieron al Señor. Y algunos piensan que posiblemente eran diaconisas dentro de la iglesia y estaban enfrentadas y quizá se arrastraban a otros hermanos dentro de la iglesia. O sea que la situación en la iglesia de Filipo pues no era tan buena, en el sentido de que había falta de unidad. Y Pablo justamente trata este tema donde les dice que puedan ayudar y exhorta, ¿verdad? Exhorta a estas dos hermanos. Pablo les ruega que se pongan de acuerdo. Literalmente les dice: exhorto a Síntique y exhorto a Evodia, ¿verdad? La armonía en la iglesia es fundamental para que haya unidad y gozo. Y eso no significa que todos vamos a pensar igual. Podemos tener diferentes opiniones, podemos tener pensamientos diferentes, pero eso no socava la unidad. La unidad de la iglesia se dirige por la obediencia a la palabra del Señor. Así que Pablo les ruega a estas hermanas y les dice, si usted ve nuevamente el versículo 2, dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Esa unidad es en el Señor, ¿verdad? El Señor es el ingrediente principal que nos une. Y Pablo pide la intervención de los líderes y hermanos para mantener esa unidad. Allí primero se refiere a un compañero fiel, que no sabemos quién es, ¿verdad? Pudo ser Silas, ¿verdad? Porque él acompañó a Pablo o a Filipos, o pudo ser el anciano encargado de la iglesia. Así que a él le ruega a este compañero fiel, ¿verdad? Que ayude, dice, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, ¿verdad? También, ¿verdad? Y también los demás colaboradores míos. Así que está rogando también a algunos miembros de la iglesia, líderes, que puedan ayudar. La unidad de la iglesia es tarea de todos, hermanos. No solamente de los pastores, debe ser el deseo y la ocupación de todo creyente. Así que en la unidad es donde está el gozo. Si nosotros estamos unidos como iglesia, vamos a disfrutar del gozo del Señor. Pero Pablo también está hablando del gozo individual. Mire lo que dice el versículo 4, del 4 al 7, está hablando justamente de ese gozo individual que usted y yo debemos experimentar. Pero mire lo que dice el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, este es un mandato y a la vez es una decisión. El mandato es regocijaos. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice Pablo, alégrense. Esa es otra traducción. Y ese gozo es en el Señor. El Señor es la fuente del gozo. Uno de los ingredientes del fruto del Espíritu es el gozo. ¿Qué nos dice esto? Que para que usted esté gozoso, pues necesariamente debe estar lleno del Espíritu. El gozo es como una fuente de agua que fluye, riega y da vida por donde pasa. El creyente gozoso encuentra su fuente solamente en una relación estrecha con el Señor Jesucristo. No hay otra manera de disfrutar de ese gozo. Y allí dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Ese siempre es un adverbio que nos dice que ese gozo, que ese regocijo debe ser en todo momento.
¿Será posible estar siempre gozoso? Y cuando la situación se pone difícil, ¿qué? ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? En la cárcel. ¿Qué nos dice eso? Que las circunstancias no eran un motivo para que Pablo no estuviera gozoso. Así que el gozo es una decisión. El gozo no depende de las circunstancias, es una decisión. Usted decide obedecer. Es igual que amar. Usted ama no porque lo aman, usted ama porque ha decidido amar. Y esto es lo que sucede con el gozo. El gozo no depende de las circunstancias. Habrá momentos difíciles, pero en medio de esas circunstancias difíciles siempre hay motivo de alabanza para el Señor. Así que, qué pasara si el gozo fuera circunstancial? Pues entonces el poder de Dios sería limitado, porque las circunstancias serían mayores que el poder mismo de Dios, y el gozo viene del poder de Dios. Entonces, Dios nos da un gozo que sobrepasa cualquier circunstancia, cualquier problema. Pero también el gozo es un testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Un gozo es un testimonio de la obra de Dios en nuestra vida para los hombres. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo primero que dice aquí es que la gentileza. La palabra gentileza allí se puede describir como modestia, también amabilidad, bondad, pero está hablando de esa misericordia o clemencia ante las fallas de los demás. Y dice que debe ser conocida de todos los hombres. O sea que el gozo nos lleva a nosotros a poder mostrar esa gentileza, que sea conocida por todos los hombres. Los cristianos debemos ser las personas más amables del mundo, de su empresa, de su negocio, de su comunidad, de su trabajo, de su familia. ¿Cómo responde usted, por ejemplo, a un jefe malcriado u hostil, a un vecino difícil, bullicioso que no le deja dormir? ¿Cómo respondería a una falsa acusación contra usted? ¿Cómo trataría con un familiar codicioso que se quiere quedar con toda la herencia de la familia? ¿Cómo respondería con alguien que sea irrespetuoso con usted? Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, con gentileza, y eso solo puede venir de un corazón gozoso. ¿Qué lo identifica o lo diferencia de los demás? Pues el gozo, la motivación para actuar con gentileza o modestia. Es lo que dice ese mismo versículo. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Allí mismo en el 3:20, recordando ese versículo que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Así que si nuestra mirada está en los cielos, en esa ciudadanía eterna, vamos a poder disfrutar de ese gozo y vamos a poder vivir en gentileza delante de nuestros hermanos, delante de las personas. Así que también el testimonio incluye una vida de oración y gratitud. El versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Ahora, ese versículo dice, por nada estéis afanosos. El afán y la oración son tan opuestos como el agua y el fuego. Así que no se inquieten por nada, dice el apóstol Pablo, ni por las elecciones que hay ahorita, ni por el virus, ni porque estamos en los últimos tiempos, así que ni por quién va a ser el presidente de Estados Unidos, por nada estéis inquietos. Entonces, en vez de estar inquietos, dice que el creyente gozoso debe estar en oración.
El creyente gozoso vivirá en una atmósfera de oración al Señor acompañado de acciones de gracias. El Señor ha prometido estar atento a nuestras oraciones. Mire lo que dice Efesios 3:20. Efesios 3:20. Dice de esta manera: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso para hacer en nosotros, dice, mucho más, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que podemos confiar en el Señor. El resultado de la oración, mirémosla en el versículo 7. Entonces, allí en el 4:7, en Filipenses, dice de esta manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, esa calma o tranquilidad ansiada por el mundo, el Señor en su bondad infinita nos la promete como resultado de los que le buscan en oración. Entonces, ¿cuál es el resultado de la oración y de las acciones de gracia? La paz del Señor. El gozo nos lleva a la oración nos lleva a la paz y todo viene de Dios. Nuevamente, el fruto del Espíritu, que es la paz, es un ingrediente del fruto del Espíritu. Y dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. En Juan 14:27 el Señor nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y allí mismo en Juan 16:33, recalcando a los versículos, a los discípulos, el Señor le dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está la paz? ¿De dónde viene la paz? Del Señor. En cambio, el mundo, ¿qué nos ofrece? Aflicción. Todo lo contrario, aflicción. Pero el Señor dice: confiad, confiad. No sé por qué circunstancia o problema te esté pasando o por qué dolor, pero de algo podemos estar seguros. La clave es que usted pueda acercarse al Señor en oración, con acciones de gracias, y el Señor le promete responderle con paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que esa paz produce en nosotros, ve ahí en el mismo versículo 7, dice: todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esa paz dice que va a guardar nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz que nos guarda de la ansiedad, de la preocupación por las cosas de este mundo y nos transporta al lugar de nuestra ciudadanía, al cielo, donde está Cristo. Dice allí que nuestro corazón y nuestra mente, Cristo se encarga de cuidarlos. Recuerde que Él mora en nosotros y a la vez Él es nuestro refugio. Así que, estimados hermanos, quizá usted como creyente no ha estado disfrutando de ese gozo del Señor. Le invito a que se ponga a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque algo no está bien en usted si no está disfrutando de ese gozo. El gozo es un mandato y a la vez es una decisión de obediencia. Por eso el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor. Lo encontramos solamente en una sincera, continua y bien alimentada relación con el Señor Jesucristo. Él es la fuente, Él es la fuente verdadera del gozo verdadero. Y si usted nunca ha experimentado ese gozo, es porque quizá usted no conoce al Señor y usted necesita, usted
ese gozo es para el que ha nacido de nuevo. Usted necesita una nueva vida. El Señor quiere que usted venga y experimente ese gozo. Entréguele su vida al Señor. Vamos a orar para culminar esta enseñanza. Padre, te doy gracias por el gozo que pones, que nos das. Tú eres la fuente del gozo. Tu palabra nos ordena a regocijarnos. Ayúdanos a ser obedientes. Que cada uno de nosotros podamos estar llenos del Espíritu, porque el gozo es uno de los ingredientes del estar lleno del Espíritu, del fruto del Espíritu. Señor, y si hay personas en este momento que no han estado experimentando gozo en su vida, si hay creyentes que en este momento puedan ponerse a cuentas contigo. También si hay personas que nos escuchan, que no te conocen, que no son tus hijos, pues la única manera que puedan experimentar ese gozo es que puedan rendir su vida. Y en este momento, Señor, puedan tomar esa decisión de creer en ti para nacer de nuevo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, y ha sido un gozo poder compartir con cada uno de ustedes.